Buenas tardes a todos y a todas. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestra adoración al Señor ahora con el estudio, la observación y el estudio de su palabra. Amén. Hay mucho por qué agradecer al Señor. Amén. Vamos a continuar nuestra serie sobre las prácticas de la fe, lo que la fe mueve a hacer. Y hoy vamos a estudiar la oración de lamento. Hemos estudiado cómo la fe nos mueve a permanecer en la palabra de Dios como iglesia, donde unidos tomamos ese tiempo del día y se lo ponemos delante del Señor para poder venir y leer, observar, interpretar y aprender a cómo aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios una vez a la semana juntos. Tal vez si usted va a los pequeños grupos, tiene una segunda oportunidad. Si se reúne en el ministerio de hombres o el ministerio de mujeres, en las reuniones mensuales, tiene otra oportunidad. También hemos aprendido de cómo permanecer en la palabra de Dios de manera individual, a solitas en la mañana, a solitas en la noche, donde puedo empezar con una pequeña lectura, donde puedo continuar orando, donde puedo inclusive hacer un canto y luego ponerle el día al Señor. Como en la noche puedo abrir un libro de la Biblia y leer otra porción, puedo leer y orar de acorde a ese texto, mi relación personal con el Señor. También hemos aprendido sobre la práctica de la fe, que es estudiar la palabra en familia, ahí con los tuyos, en casa. Tomas la iniciativa, sean quien sea, los reúnes, abre la Biblia, vas con ellos, lees un salmo, lo oras con ellos, te cantas una canción con ellos y luego inclusive les pides peticiones y oras por ellos. Papá, mamá, esposo, esposa aquí presente, los que están en casa, reúnanse, enséñeles a otros el meditar, el abundar, el permanecer en la palabra de Dios. Luego hemos aprendido sobre la oración de lamento, la oración de humildad, donde podemos traer nuestra confesión delante del Señor. No necesitamos intermediario nomás, tenemos intermediario, mediador suficiente para poder venir delante del Señor. Dice el pasaje que leímos que ese lugar de confesión es un lugar seguro, de refugio, de rescate, donde le llevamos nuestro pecado delante de Dios y ahí le pedimos perdón, se lo confesamos, lo llamamos tal y como la Biblia lo llama y se lo entregamos al Señor y apelamos al perdón que Cristo hizo posible por nosotros. Y dice el salmo que leímos, el pasaje que leímos, que viene inclusive entendimiento, conocimiento, paz, producto de esa acción, la oración de confesión. También hemos estudiado la oración de petición, la oración de gratitud. La oración de gratitud, traer al Padre toda la recolección, nuestra recolección imperfecta de las múltiples cosas que podemos agradecerle. Se trata de hacer un pequeño repaso de la enorme provisión, providencia de Dios. Desde los dones, las habilidades, las pequeñas cosas, las grandes cosas que Dios nos ha dado. Empezando por la salvación y el perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Y continuamos a través de la oración de la petición. La oración de petición, de súplica. Y el pastor Miguel la semana pasada nos trajo a ese salmo donde podemos traer nuestra necesidad delante del Señor, donde podemos venir a interceder incluso por otros, por las necesidades de otros. Detalle sumamente importante para un Dios que está siempre escuchante. Decirle, después de pedir, Padre, tu voluntad, no la mía. Como tal y el Padre nos enseñó en la oración del Maestro. Que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, por favor, sánala, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, sáname, pero que se haga tu voluntad que es perfecta y no la mía. Hoy venimos a una de las expresiones más bellas de la fe y es cuando venimos a lamentarnos delante del Señor.
cuando venimos a lamentarnos delante del Señor. Para eso se está pasando sufrimiento, para eso se está pasando por agonía, se está expresando, se está experimentando la pérdida o la traición, o se está experimentando el dolor de alguien, producto de alguien amado, la mentira de otros, el pecado de otros, o a veces estamos experimentando las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestras propias decisiones. Y entonces nos lamentamos y traemos el lamento delante del Señor, quien es enorme en capacidad de oír, que es enorme en capacidad de responder. Pastor Miguel la semana anterior nos explicó la diferencia entre escuchar y la diferencia entre oír. Y explicó y dio el ejercicio de cuando uno le dice al hijo: venga para acá, papito, venga. Y el hijo no responde, no ha oído. Pero ¿qué pasa si de pronto se aparece el hijo o la hija y dice: sí, papá, sí, mamá, aquí estoy, ¿qué pasó? Quiere decir que escuchó porque respondió. El salmista va a clamar que Dios escucha. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios responde. Y esa es la diferencia entre oír y escuchar. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre, por favor, guíanos, por favor, dirígenos en esta tarde. Señor, guía nuestros corazones para poder observar el texto, para poder estudiar el texto, para poder interpretarlo de manera fiel a tu voluntad, Señor. No poniendo nuestro criterio o vana sabiduría, pero poniendo la tuya, Señor. Por medio de tu Espíritu aquí presente, Señor, por favor, dirígenos a entender la verdad en el texto y a poder aplicarla para tu gloria. Permítenos entender el propósito tuyo de que hoy estuviéramos aquí sentados escuchando y leyendo este texto, y permítenos ser transformados producto de ello. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu te pedimos esto. Amén. El lamento se trata de expresarle a Dios nuestra mente sufriente, pero al mismo tiempo se trata de encontrar esperanza solamente en Cristo solamente. El lamento se trata sobre dar a conocer a Dios verbalmente nuestro corazón que sufre, con palabras, como lo sentimos, como se siente, como se duele. Pero al mismo tiempo el lamento encuentra un cambio de dirección, donde ahora en quién Dios es y cómo Él es, encuentra esperanza y fe para encontrar luz en el día. ¿Tiene sentido? Hace muchos años atrás, yo estaba en quinto grado. ¡Úpala! Ay, para algunos de ustedes es mucho más atrás, no mentira. Entonces, resulta que estoy en quinto grado, era una broma. Estoy en quinto grado y en el colegio donde estábamos nos sentaban desde primero a sexto grado, ya eso cambiaba después en la secundaria, pero nos sentaban en parejas. Entonces, en el quinto grado a mí me tocó una chiquita, se llamaba Adriana. Y Adriana se volvió mi mejor amiga porque era todo el año con ella. Y el siguiente sexto grado me volvió a tocar con Adriana. Nos hicimos muy amigos. Después de graduados, ella se casó muy joven con Carlos, conocí a su esposo. Y ya cuando entramos a la universidad nos desconectamos. Muchos años después volví a ver a Adriana. Prácticamente ella tuvo un hijo pronto en su matrimonio y ya tenían dos. Entonces era la única casada del grupo de excompañeros. Entonces no teníamos muchas cosas en común y no nos veíamos. Pero de pronto recibí la horrible noticia que el hijo de, creo, 5 años de Adriana, Sebastián, se había ahogado en una piscina. Y mientras la familia había sacado a los niños de la piscina y habían empezado el almuerzo, el niño salió y se volvió a meter en la piscina sin ayuda y sin que los adultos se dieran cuenta, y el niño se ahogó.
Y fuimos ahí, estábamos en el servicio y estaba Carlos y estaba Adriana expresando, se veían completamente destrozados, la hermanita de Sebastián también allí. Y me acuerdo las palabras de Carlos, después de que el ministro terminó el servicio, vino Carlos, tomó el micrófono, dio gracias a los que estábamos allí, pero luego oró y habló a Dios. Y si puedo, esos son muchos años atrás, pero si puedo decir sus palabras lo más fiel posible a mi memoria, le dijo: Señor, no puedo entender por qué. Solo sé que tengo una montaña enorme delante de mí y no veo manera como yo la voy a cruzar. Y sé que mi hija y mi esposa me necesitan que yo la cruce, pero yo no veo cómo hacer esto. Y le dijo: Señor, te necesito, por favor, auxíliame. Tal vez unos 10 años o menos, 7 años después, me vine a estudiar a Estados Unidos teología. Me devolví a Costa Rica después de estudiar y recién en ese primer año, después de regresar, ya casado con Rebeca, me acuerdo que recibí una llamada y este es un compañero, ex compañero de colegio, que es médico, y me dice: Manri, Adri está en cuidados intensivos. Tiene una bacteria en el cerebro. Yo soy el que la está tratando y Carlos quiere pedir si tú puedes venir a orar por ella. Y entonces hablé con Rebeca y fui al hospital. Este es el hospital más grande del país de donde yo vengo, Costa Rica. Este es el hospital más lleno de gente. Todo el país completo, a través de la medicina socializada que tenemos en el país, viene a este hospital y es difícil estar allá adentro. Y después de hacerse pasar por tanta gente y llegar al lugar donde están los cuidados intensivos, y nunca había estado en uno de ellos, pues son un montón de cámaras de vidrio donde cada uno de los casos están aislados. Y puedo reconocer a mi amiga allí en la cama y está completamente inflamada, su cara, su cuerpo, no era ella. Y está entubada y está amarilla y está ahí Carlos hincado y entro y me saluda, nos abrazamos y me dice: gracias por estar aquí, puedes orar por ella. Yo le dije: claro, por supuesto que puedo orar y claro que vamos a orar, y le pedí si él podía empezar la oración. Y yo le prometí que yo la finalizaría, yo terminaría la oración, y también me acuerdo de esa oración. Y entonces, estando allí, mientras le acariciaba la cabeza a Adri, ¿verdad? Le decía: Señor, sigo sin entender, no entiendo qué estás haciendo, ¿verdad? No sé cómo voy a hacer con mi hija si te llevas a Adri. No puedo saber qué va a pasar. Yo no puedo. Te llevaste a Sebastián, ahora estoy delante de la posibilidad que te lleves a Adriana también. Y allí, en su debilidad, llorando y acariciándola, le dijo: lo que sí sé, Señor, es que cuando Sebastián partió, tú me sostuviste y tú me manejaste y tú me ayudaste y tú me ayudaste a perseverar. Lo que era imposible se volvió posible. Señor, si tengo que pasar por lo mismo, haz tu voluntad, porque yo sé que tú estarás conmigo antes que lleves a Adriana también. Y ahí le dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Si te quieres llevar a mi esposa, llévatela, Señor. Ese es uno de los lamentos de parte de ellos dos más impresionantes que yo he podido ser testigo de. Lo que puedo ver en ese lamento es como él vino y trajo con esas palabras o otras que tal vez no recuerdo exactamente, y le abrió su corazón, su mente, su alma, que estaba en puro sufrimiento, amargo sufrimiento. Él se vio libre de poder hacer eso, de decirle las cosas que estaba
queriendo, sintiendo, decírselas a Dios a voz alta, pero en un momento del lamento, donde él está mostrando su debilidad o su fragilidad, llega a ese punto más bajo en la emoción, pero luego él se recuerda quién es Dios y qué ha hecho por él, y cómo él se levanta, con fe se levanta, recordándolo, cómo ha estado en el pasado con él, y cómo fue posible de empezar a creer en los recuerdos que tenía sobre Dios, y luego terminar diciendo las cosas que dijo. Bueno, así es un lamento. El lamento empieza con una persona, una mujer, un hombre común y corriente, un niño, una niña, un joven, una joven imperfecta, una madre, una esposa, una madre soltera, un padre soltero, que simplemente sabe que Dios existe y que es real y que está presente, y se aproxima donde Él y le abre su corazón, su mente, y le ventea su sufrimiento. Le grita su sufrimiento. Y llega al punto más bajo de esa curva de emociones, donde le está diciendo tal y como se siente su sufrimiento. Y donde llega al punto más bajo, luego empieza a recordar lo que sabe sobre Dios, lo que sabe Dios ya ha hecho por él. Y se usa eso como su plataforma y empieza a creer. Y termina y empieza a ascender en su oración. Y termina diciendo cosas sobre Dios, por lo que él sabe, por lo que lo ha visto hacer. Y termina bendiciéndolo, termina agradeciéndole, termina adorándole. Y esa es la práctica espiritual que quiero traerles hoy. ¿Qué es un lamento? Es la expresión de dolor completo. ¿Qué es un lamento? También es el lugar donde nace la esperanza y la fe. Las oraciones de lamento es un choque que se hace en la presencia de Dios entre lo que sentimos y entre lo que es. Entre lo que sentimos sobre Dios y la verdad de cómo y quién es Dios. Y estos se chocan y este le gana a este. Y este empieza a profesarlo al final de la oración. Empieza uno, es una conversación entre nosotros y Dios, donde uno empieza completamente gobernado. ¿Por qué? Por la desconsolación. Donde empieza uno a estar gobernado porque la desconsolación no se va, porque el sufrimiento no termina. Pero a la mitad del lamento, cuando empieza uno a creer, a empezar a profesar la fe en el lamento, entonces ya uno no está dependiente de que se termine el sufrimiento, ni se termine la desconsolación. Puede quedarse, pero uno empieza a profesar palabras y pensamientos y descripciones de la fe que están basadas en una verdad objetiva sobre quién Dios ha dicho, cómo es Él y qué tan poderoso es. Quiero llevarte al Salmo 77. Puedes abrir tu Biblia allí. Salmo 77. Un lamento, la oración del lamento, comienza con volvernos débil delante del Señor. Con toda libertad nos presentamos para volvernos débil delante de Él y expresarle nuestro sufrimiento. Comienza con ser débil delante del Señor. Salmo 77, versículos 1 al 9. Los voy a ir poniendo allí en la pantalla. Tienes tu Biblia y los voy a ir comentando hasta que terminamos la oración. La oración de lamento comienza con volvernos débiles, ser débiles delante del Señor. Versículo 1. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamé. La oración del lamento parece ser una expresión sonora de pensamientos y de sentimientos. No es como que uno que se queda callado y estoy pensando y Dios yo sé que está escuchando. No, es
Hablar es decirlo, es pronunciarlo. Dice, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. Esa palabra oirá, el salmista está empezando diciendo, yo sé lo que voy a hacer y yo sé lo que Dios va a hacer también. Es una expresión de fe. Empieza la exclamación con una expresión de fe, un entendimiento de una relación que hay entre Él y Dios. ¿Y qué pasa cuando hay conversación con alguien con quien uno tiene una relación? Cuando dice, y Él oirá, es la implicación, la diferencia entre oír y escuchar. Y Él oirá y Él responderá, es lo que está implicando allí. Y ahora empieza la expresión de sufrimiento. Versículo 2. En el día de mi angustia busqué al Señor. Déjame decirte quién es ese que habla, quién es ese que escribe. El que escribe se llama Asaf. Asaf escribió como unos 12 salmos. Este es un compositor de salmos. El rey David lo puso como el jefe de música y adoración para dirigir la alabanza durante la tienda de adoración. Antes de que se construyera el templo, Israel, Dios le había revelado a Moisés establecer la tienda de reunión, donde estaba la presencia del Señor y donde Israel se reunía para poder adorar alrededor. Muchos años después, cuando está David, antes de que se construyera el templo, entonces David puso a Asaf como el rey como el dirigente el director de la alabanza del pueblo. Asaf escribe Salmo 30 y como unos 11 salmos más que son lamentos. Este es un hombre de Dios, este es un hombre que cree en Dios. Este no es un ateo, este no es alguien que duda sobre Dios. Él sabe que Dios existe, ha escuchado a Dios actuar, él cree en Dios, pero está en enorme sufrimiento. El Salmo describe una catástrofe. No sabemos si la catástrofe es nacional de la nación de Israel o es algo personal que le está pasando. No sabemos, no dice nada sobre eso y no tenemos ni que siquiera especular. Es más, no es necesario. Lo que sí es necesario es que este lamento para Asaf es sumamente útil para los lectores para aprender una enseñanza sobre su relación con respecto a Dios, pero también sobre aprender a cómo manejar su sufrimiento. Lo que sí Asaf sabe y deja claro en el Salmo es que si uno quiere sufrir bien, esta es la manera de sufrir bien. Y dice el versículo, en el día de mi angustia yo busqué al Señor. ¿Cómo lo buscó? Dice que él fue y clamó, volvió a ver al cielo y le habló a Dios. Dice, en el día busqué al Señor, pero dice que también en la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mira la manera de orar. Vuelve a ver a Dios y le habla a Dios y le levanta las manos a Dios. En la Biblia vas a ver muchas veces posturas de adoración. Vas a ver a veces si levanté mis manos y expresé mi gozo a ti, Señor. O por ejemplo, a veces vas a ver la postura expresada muchas veces como una expresión que acompaña, expresión externa que acompaña la situación interna. Sigue diciendo, en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Mira lo que dice, está haciendo todo lo que se supone un creyente en Dios hace. Cuando está en problemas viene a Dios. Dice que viene a Dios y más desconsolado sale. Y se lo está diciendo a Dios. Te busco por la mañana y te busco por la noche y salgo peor. ¿Lo ves? Mira el texto. En el día de mi angustia te busqué, en la noche mi mano se extendió y se quedó allí hasta cuando se cansaba todavía. Yo no la bajaba, la dejaba arriba, pero mi alma rehusaba ser consolada. Seguía sufriendo sin ningún cambio.
Versículo 3. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Dice que empieza a pensar en Dios y más bien se siente peor. Hasta el pensamiento se le agobia con solamente pensar en Dios. Entre más los busca, se siente peor. Dice, mi lamento, y dice, me siento turbado, me lamento, vengo en oración y te expreso, y mi espíritu se desmaya. Asaf le está confesando a Dios que está haciendo todo lo que supuestamente tiene que hacer, lo que hace un hombre, una mujer de fe, y lo está haciendo y se siente peor. Versículo 4. Has mantenido abiertos mis párpados. Quiere decir, he perdido el sueño. Me has quitado incluso el sueño. La implicación de venir, está sufriendo, está súper cansado. Dios no le permite que pueda descansar y recuperar fuerzas o rellenar de fortaleza. Dice, estoy tan turbado que ni siquiera puedo hablar. Le está diciendo tal y como es la situación, le está confesando tal y como se siente. Parece que no ve a Dios presente, parece que ve a Dios distante. Aparentemente Dios no está allí con él. Aparentemente él siente que Dios no le está escuchando su clamor, que Dios no le está respondiendo a su situación y se lo está diciendo a Dios. Versículo 5. He pensado en los días pasados, en los días antiguos. Se pone a ver para atrás y se acuerda de aquellos tiempos donde cantaba y brincaba de gozo con el Señor. Dice el 6, de noche me acordé de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Ve los viejos días donde todo era bonito, gozo caminando con el Señor, y peor se siente, porque no se siente así más. Versículo 7. Aquí es la transición a la siguiente sección del lamento. Ahora lanza una serie de preguntas que son muy importantes, porque confirman que aparentemente Dios se ha olvidado de él. Es lo que él siente, pero al mismo tiempo exigen una respuesta. Son preguntas retóricas. Miren la pregunta, la primera. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Me rechazará el Señor para siempre? Se lo está diciendo a Dios. ¿No mostrará Dios más su favor para conmigo? ¿Ha cesado para siempre la misericordia de Dios? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Será que no va a cumplir Dios lo que ha prometido? Cuidar a los que son parte de su pueblo. Se ha olvidado, el 9, ¿se ha olvidado Dios de tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces, estas son preguntas que tienen un inmediato, absolutamente no como respuesta. Estas son preguntas que él mismo se está autorrespondiendo. ¿Por qué? Porque está diciendo atributos de Dios: misericordia, gracia, fidelidad. Dios no cambia. Entonces Dios es fiel y Dios es misericordia y Dios es compasión. Entonces, si Él es así, ¿cambiará Dios? La respuesta es que absolutamente no. El lamento es esa parte de nuestra oración, de nuestra expresión de nuestro sufrimiento, cuando nosotros podemos venir a decirle a Dios cómo nos sentimos, cómo sentimos nuestro sufrir, nuestro quejar, nuestra duda. Vean otro versículo donde él incluso se cuestiona otras cosas. Versículo 73, del Salmo 73, está allá arriba, del 13 al 14. Este es otro salmo que él confiesa, que él escribe y dice: ciertamente, vea la duda expresada ahí, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. ¿Ves la duda y la queja allí expresada a Dios? En otras palabras, ya ni siquiera sé por qué es que
si ha valido la pena seguirte, obedecerte, conservarme puro y santo. Dice, y he lavado mis manos en inocencia. Ya ni siquiera veo si eso fue bueno o malo. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Está diciendo que Dios lo tiene en disciplina, que Dios lo está disciplinando. Y puede ser que Dios lo tenga en disciplina. Ahora, mira lo que dice en los siguientes versículos. Estos versículos hablan sobre los primeros y dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Asaf está diciendo que podemos traerle nuestro sentir a Dios, pero no tenemos permiso de pecar contra Dios. El lamento es una expresión de nuestro sufrimiento, pero tiene que ser entregado de manera que respeta a Dios, que le demuestra devoción y respeto a Dios, que no peca contra Dios. El lamento es volvernos humanos delante de Él sin pecar contra Él. Y Asaf mismo nos lo advierte. Es algo que se hace pensando, no sintiendo. La primera parte del lamento, volvernos débil delante del Señor, habla de cómo podemos traer nuestras emociones delante de Dios. Mis hermanos, aquí quiero advertirlos. Mira los primeros 9 versículos en tu Biblia. Es, me acuerdo, o sea, yo, me lamento, o sea, yo. Todo es yo siento, yo pienso. Ahí el centro es Él y cómo se siente Él. Las emociones y los sentimientos, cuando nos sentimos sufrientes y evaluamos el sufrimiento o la prueba o la pérdida o la traición o la consecuencia del pecado y la valoramos con cómo nos sentimos, necesitas tener cuidado allí y necesitas primero no enamorarte de tus emociones, no depender, ser dependiente de lo que sientes para juzgar lo que es de lo que no es. Porque las emociones son natas, son nuestras. Pero las emociones es lo primero que hace el enemigo para influenciarlas con pecado, para tornarnos en contra de Dios. Las emociones toman un pedacito de verdad, le agregan un montón de otra información y generan un nuevo concepto sobre la realidad que estás pasando. Un pedacito o enormes pedacitos de mentira es una mentira completa. Las emociones no hablan la verdad sobre Dios. Las emociones son declaraciones, las descripciones emocionales sobre lo que nos está pasando son evaluaciones completamente subjetivas de parte de una persona finita sobre alguien que es perfecto y infinito. Entonces no pienses que tú y yo tenemos la capacidad de discernir exactamente cómo es la realidad y determinar lo que está bien de lo que está mal. Porque usted no es Dios ni yo tampoco. La emoción, que es lo que sale de nosotros, dice cosas que son verdad, pero también dicen cosas que no son exactas y por ende no es una verdad absoluta. Lo único que me puede dar a mí conocimiento de lo que es verdad sobre Dios o sobre mi situación o sobre lo que está pasando alrededor mío es la revelada verdad perfecta de Dios. Si Dios dice que Él es omnipresente y yo siento que no está presente, ¿quién gana? Usted dígame, ¿quién gana? ¿Quién posiblemente tiene la verdad? Dios. No puedes ser un defensor o una defensora de cómo te sientes para valorar la realidad delante tuya. Porque las emociones son importantes,
son humanas y están presentes, son parte de lo que somos. Pero son las emociones las que el enemigo va a utilizar o la que la carne aflora para empezar a hablar mentira sobre la realidad presente. La oración de lamento comienza con volvernos débiles delante del Señor. Se enfoca en quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en el pasado por nosotros. Comienza con volvernos débiles delante de Él, pero también de pronto genera un enfoque en quién es Dios, qué sé sobre Dios, qué es lo que yo he creído sobre Dios. Así es como me siento, así es como siento la realidad. Un momentito, pausa. Ahora voy a pensar, ¿qué es lo que yo sé sobre Dios? ¿Qué es lo que yo lo he visto hacer en el presente o en el pasado? ¿Qué es lo que he leído Él es capaz de hacer? ¿Qué es lo que Él ha prometido a aquellos que en Cristo seguimos a su Hijo? Versículo 10. Dice, entonces dije, Del entonces, esto es un cambio de dirección. Ahora la curva bajó a lo más de abajo y ahora empieza a subir. Entonces, quiere decir que Asaf empieza a tener fe. Y eso tal vez está mal en cierta parte decirlo, porque el hecho que se acercó con su sentir a Dios es una expresión de fe. El traer lo que tiene y su bagaje, cómo se sentía y decírselo a Dios, eso es fe. Pero ahora él empieza a redireccionar su fe, una fe más limpia, más honesta, más de acorde a la verdad. Versículo 10 dice, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Este es como el pivote entre la primera sección y la segunda. Él vuelve a ver para atrás y dice, aparentemente Dios cambió. Mira el versículo 11, pero me acordé de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Se está refiriendo a las acciones de poder, de fortaleza de Dios en el pasado. Versículo 12. Meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. Versículo 3. Ahí está hablando. Él se empieza a enfocar en qué son las cosas que Dios ha hecho por él. En qué son las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Dios. ¿Qué son las cosas que Dios ha prometido? Primera fuente de la verdad para poder leer con esa verdad su propia situación. Segunda parte, se enfoca en quién es Dios, cómo es su carácter. Versículo 12, versículo 13. Santo es Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Cuando declara que es santo, y santo todos los caminos de Dios, o sea, todas las cosas que Dios hace, ¿qué está queriendo decir? Inmediatamente cambia su perspectiva, porque lo que le está pasando, sea disciplina de Dios o algo que Dios permitió o algo que Dios está trayendo, todas las acciones de Dios son ¿qué? Santas. Entonces inmediatamente cambia su perspectiva de la situación, porque si Dios es santo y lo que me está pasando es duro, quiere decir que Dios tiene algo detrás de esto. Entonces me puedo quedar esperando en el Señor para que se haga, ya sea que Él se lleve mi sufrimiento o me solucione mi problema, o ya sea que Él me ayude a perseverar y a pasar por medio de ella. Versículo 12. Versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Empieza a clamar los atributos de soberanía de Dios, poder soberano de Dios sobre las situaciones. Versículo 15. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora se enfoca en la mayor acción de poder expresada en la historia de parte de Dios, y se va para el día en el día que Dios rescató a Israel de Egipto, que abrió las aguas y permitió milagrosamente que escaparan de la muerte segura que tenían delante de ellos.
¿Para qué? Para que pudieran ser llevados al desierto y vivir en adoración a Dios como pueblo. Entonces, cambia nuestro lamento, empieza con volvernos débil delante de Dios, pero de pronto nos recordamos de quién Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos da alimento para empezar a expresar esa fe. Mira un salmo diciendo lo que él sabe sobre Dios. Por detrás y por delante me has cercado, Dios cercando a su pueblo, y tu mano pusiste sobre mí. Ese salmo, ese versículo habla de Dios, Señor de su pueblo, que con su brazo lo mantiene seguro, cercado, y con su mano lo protege y lo nutre y lo cuida y lo mueve al lugar seguro y no permite que nada lo afecte. Es la mano poderosa de Dios protegiendo a los que son suyos. Dice, por detrás y por delante me has cercado. Señor, por todo lado me tienes cuidado. Cuando uno cree eso, cuando uno profesa eso y uno sufre y sabe que los caminos de Dios son santos, entonces uno sabe que uno puede esperar en el Señor. Uno puede clamarle el sufrimiento al Señor, puede uno pedirle se lleve el sufrimiento, pero con fe también puede decirle al Señor, haz tu voluntad, Señor. Y si tu voluntad es no llevarte, no resolver mi situación, oh Dios, glorifícate por medio de ella. El lamento termina celebrando, mis hermanos. Hoy por hoy, nuestro lamento tiene que terminar celebrando nuestra salvación en Cristo Jesús. Mira los últimos versículos. Empieza a hablar de ese milagro de la separación de aguas, de cómo fue rescatado Israel. Y dice el versículo 17, el 16, las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y te temieron, oh Dios. Está hablando del poder soberano de Dios para actuar en medio de las situaciones. Los abismos también se estremecieron, derramaron aguas las nubes, versículo 17, tronaron los nubarrones, también las saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba entre el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo. Está dando detalles sobre la separación de las aguas que ni siquiera en el Éxodo estaba descrito. Hace las aguas como la personificación del poder de Dios controlándolo todo, haciendo esta catástrofe donde se separan las aguas, se seca el camino y la voluntad de Dios se cumple. Versículo 19, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Mira ese pasaje. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés. Como un pastor que cuida su rebaño, su pueblo con el cual ha establecido pacto, y Dios cumple su pacto de ser el pastor de su rebaño. Hoy, en estos tiempos, nosotros, ustedes y yo, no somos parte del pacto mosaico. Somos parte de un pacto superior. Así fue descrito. Es el pacto de gracia en el cual Dios separó, quitó de entre Él y nosotros lo que nos separaba, nuestro pecado, y lo castigó en la cruz al enviar a su Hijo a morir en la cruz inocentemente, sin merecerlo, en nuestro lugar, por el perdón de nuestros pecados. Cuando ponemos nuestra fe en esa obra expiatoria de pecados, quiere decir que limpia lo que nos separaba, tenemos acceso al Padre y somos puestos en una relación de hijo o de hija con Él. Nos adopta, nos perdona, nos redime, o sea, nos libera del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Empezamos a poder cambiar, empezamos a poder seguirlo, empezamos con la presencia del Espíritu Santo a ser transformados a la imagen del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estamos en una posición completamente diferente. Uno puede
presentar lamento delante de Dios solo en Cristo. Uno puede presentar lamento delante, oración de lamento solo en Cristo. Porque la persona que no está en Cristo, que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, está bajo la ira de Dios. Está muerto delante de Dios sin relación con Dios. No por culpa de Dios, por su propio pecado. Porque su pecado tiene consecuencias aquí en la tierra y en una eternidad. Solo la obra mediadora de Cristo puede quitar de entre en medio la separación que hace el pecado. Por eso el evangelio son buenas nuevas. Uno no puede llegar y decir: Jesús, no gracias, pero Señor, ayúdame, estoy sufriendo. No. Ese es nuestro vano entendimiento. No, Jesús y obra expiatoria gratis, muy bonito, pero yo prefiero hacer mis obras para ganarme yo mi salvación y sentirme bien conmigo mismo. Por eso puedo venir delante de Dios, porque vea qué montón de cosas buenas hago y Él me va a escuchar. Dios no dijo eso. Así no son las cosas, así no funcionan, nunca van a funcionar así. Pero si voy donde aquel Señor que me escucha mis confesiones y Él se las dice a Dios y entonces mis pecados son perdonados, no funciona así tampoco. Eso es una mentira bien vendida. No funciona así tampoco. Solo un mediador, Cristo Jesús. Solo un mediador para siempre y suficiente. Esta es la mayor expresión del soberano poder de Dios que está actuando sobre la vida de los creyentes. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mis hermanos. Esta es la mayor celebración que uno puede proclamar al Señor, sin merecer los salvos, cuando ponemos nuestra fe en la obra de Cristo. Y una vez que sucede eso, dice, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos obra nueva, nueva creación en Él, por medio del Espíritu presente. Dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, una nueva creación para nuevas buenas obras que se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Las prácticas de la fe que hemos estado aprendiendo son las cosas que son obra del Espíritu Santo. ¿Saben? Un hombre y una mujer que se declaran dependientes de Dios y se arrodillan en la mañana sin creerse Dios, que pueden gobernar todo y resolver todo en el día, pero son dependientes y le piden auxilio a Dios para que puedan enfrentar el día, y terminan el día confesándole a Dios su pecado, pero pidiéndole a Dios guía. Esa dependencia es un milagro más fuerte que si usted tuviera lepra y yo le pido al Señor que se la sane y se la quite. Esta iglesia contemporánea le encantan más los milagros que las acciones diarias de fe, como una simple oración de ayuda, de súplica, de confesión, de humildad, el estudio de la palabra, el congregarse. Enséñeme los milagros y me prueba que el Espíritu Santo está presente. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Jesús mismo se iba para otro lado para no hacer más milagros. Usted va a ver el evangelio activo si usted ve hombres y mujeres dependientes del Señor, no independientes. Y las personas dependientes se lamentan delante de Dios de día y de noche, le confiesan de día y de noche. El evangelio presente, el Espíritu, la obra del Espíritu, son hombres y mujeres con prácticas de fe constante, donde invitan a sus hijos, invitan a sus esposas, lideran a sus cuerpos, a sus familias, para crecer en devoción a Dios. Ahí está la verdadera fe, ahí está el verdadero milagro, porque si no fuera milagro estaríamos haciendo muchas otras cosas. Estás sufriendo hoy, mi hermano y mi hermana. Estás sufriendo pérdida personal,
Estás sufriendo el duelo que no es tener a tus seres amados contigo. Estás sufriendo las consecuencias de tu propio pecado. Estás sufriendo las acciones de otros, las consecuencias de las acciones de otros contra ti. Estás siendo disciplinado de parte o disciplinada de parte de Dios. Esas preguntas que el salmista decía, ¿será que Dios me has abandonado? ¿Serán esos los pensamientos que a veces están aflorando en estos momentos? ¿Has estado pensando que Dios está enojado contigo? ¿Has estado pensando que Dios está distante de ti a propósito? ¿Has estado pensando que el amor de Dios por ti se ha disminuido? ¿Has estado sufriendo con olvidar los pecados que has cometido contra ti misma, contra tu familia o contra el Señor mismo? ¿Cómo estás sufriendo? Bueno, déjame decirte algo. Llévaselo al Señor. Exprésale cómo te sientes, tal y como lo sientes el dolor. Y Él te responderá. Llévale tu lamento, híncate por la mañana e híncate por la noche. Levanta tus manos al Señor, copia al salmista, copia su oración, vuélvelo una rutina. Hazlo con tus hijos cuando pasen por una prueba grande. Arrodíllense delante de ellos y denle una guía de cómo se lamenta uno delante de Dios y cómo uno puede progresar, salir de esa depresión delante de Dios con fe por las cosas que le ha hecho y por el amor que le ha expresado y por el carácter que lo caracteriza. No hay mejor enseñanza que eso, sufrir bíblicamente delante de la familia. Vale más eso que dinero en la cuenta bancaria. Lamentate delante de tu Dios. Recuerda, paso número 2, recuerda quién Él es, cómo es, en quién has creído, en un Dios fiel, poderoso, que escucha, omnisciente, omnipresente, soberano, en control sobre todo, que se ha llamado tu pastor, tu Padre Celestial, quien te ama. Te amó tanto que entregó a su Hijo para perdonarte sin que lo merecieras. ¿No te ayudaría en algo más pequeño? Y si no te está ayudando y resolviendo la situación es porque te ha creado para buenas, nuevas obras. Obras que han sido programadas hasta antes de la creación, cosas, propósitos que Él se ha lanzado. Y ¿sabes qué? Podría utilizar tu sufrimiento para traerle más gloria. Mantente atenta, quieto, robusto, con fe sólida. Cree en el Señor Jesucristo que por medio de Él te va a ayudar a perseverar para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.